Dios te bendiga. Esta es nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. La meditación que nos ocupa en esta hora es sobre la epístola de Pablo a los romanos y el tema es esperanza. Bueno, hay mucho que ver en la carta de los romanos y específicamente en el capítulo 8, que es el capítulo que nos ocupa en esta hora. El capítulo 8 es como un parteaguas en la vida del cristiano. El apóstol Pablo en esta carta, que no es circunstancial, Pablo aborda muchos temas como si fuera un tratado de teología sistemática. Él habla acerca de la maldad humana en general. Después habla acerca del pueblo judío, cómo es que tuvieron la ley, el pecado, las faltas. Después cómo es que viene la justificación por la fe en Jesucristo, cómo la carne es un lastre para el ser humano, para el cristiano, pero cómo el espíritu es otra vida. Vivir en el espíritu, andar en el espíritu, ser guiado por el espíritu, ser vivificado por el espíritu, son muchos temas que podemos tratar. Vamos a reducirlo a el tema esperanza. Entonces el capítulo 8, versículos 18 al 27 dice así: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hasta aquí la lectura, seguimos después, más adelante. ¿Qué tenemos que decir de esto? Qué manera extraña de expresar las cosas. La creación anhela, la creación gime, se refiere a la naturaleza. Muchos hablan de ecología, de guardar el sistema, el ecosistema, de no destruir los animales, los árboles, la vegetación, etc. Bueno, lo cierto es que la Biblia dice que Dios sujetó a corrupción la naturaleza misma. ¿Por qué Dios, después que la hizo, la sujeta a corrupción, a vanidad? Recordemos, el profeta decía que Jesús hablaba en parábolas para que viendo no vieran y oyendo no entendieran. Cosas extrañas. Bueno, no sea que se arrepientan y yo los tenga que perdonar. Pareciera contrario al evangelio, al amor. Pero más bien se refiere a aquellos que como que se arrepintieron. Como que ahorita sí y mañana no, y después quién sabe. Aquellos que se arrepienten superficialmente, no de corazón. Aquellos que le dicen Señor y no hacen las cosas como Él quiere. Bueno, es en ese orden de cosas que encontramos que Dios sujeta a corrupción y a vanidad la creación. ¿Para qué? Para después sujetarlo a esperanza. Es decir, el orden de las cosas como Dios las hizo se descompuso por el pecado. Aunque Jesucristo viene y restaura muchas cosas, hay cosas que no tienen más, no dan más. De manera que el Señor sujeta a vanidad y a corrupción la creación misma. Hay un tope. Si cuidamos la naturaleza, si somos ecologistas, los mejores guardianes de la naturaleza, no obstante, tenemos un límite, un tope. Dios puso ese tope, sujetó la creación a vanidad. Hagamos lo que hagamos. ¿Para qué? Para sujetarla también a esperanza. Dios no quiere las cosas a medias. Nosotros nos podemos conformar con mejorar un poco, con plantar un árbol, etc. Pero Dios la sujetó a corrupción para luego sujetarlo a esperanza, para que dependamos de esperar lo que Dios va a hacer. De eso se trata. No se trata de que el pan esté medio cocido, medio sancochado. No se trata que el vaso esté medio lleno, medio vacío. Dios quiere que esperamos algo mejor. Y la Biblia nos habla de sufrimiento, de tristeza,
Pero por eso Pablo dice, tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo no son nada comparado con lo que ha de manifestarse, que Dios tiene para nosotros. Bueno, entonces la creación anhela, ¿qué anhela? La manifestación de los hijos de Dios. Es curiosa la palabra que usa aquí, que se traduce por manifestación, es apocalipsis. Apocalipsis, de la misma palabra que viene apocalipsis, que es correr el velo, la cortina, descubrir. La creación espera que los hijos de Dios se manifiesten, se vea lo que van a hacer. Así como Pablo también dice que cuando lo veamos seremos transformados, también el apóstol Juan diserta sobre el tema, la creación espera la manifestación de los hijos de Dios, ese apocalipsis de los hijos de Dios, que se vea lo que vamos a hacer. Es decir, primero viene una redención humana y luego, como consecuencia, resultado tal vez, al menos en parte, de la creación. Y es que la creación sufre como reflejo del sufrimiento humano. La tribulación, el pecado, la angustia, la enfermedad humana se refleja en la naturaleza. Así cuidemos los ecologistas hasta el 100 la naturaleza, mientras haya pecado, sufrimiento humano, eso se va a reflejar en la naturaleza. La naturaleza fue hecha por causa del hombre. Cuando el hombre pecó, la naturaleza produjo espinas y cardos. De esta manera el pecado trae corrupción y vanidad. Y Dios llega el momento en que la sujeta. De aquí no sales. Tiene que verse, tiene que ser notorio la falta, lo feo que está. Nosotros nos podemos conformar con las cosas grises, entre blanco y negro, contaminadas. Pero Dios las hizo blancas, deslumbrantes, no en tinieblas, no en oscuridad. Bueno, eso es lo que quiere decir que Dios la sujetó a vanidad y a corrupción. ¿Para qué? Para sujetarla también a esperanza, es decir, a esperar cosas mejores. Bueno, nosotros como seres humanos y como hijos de Dios, es por eso entonces que pasamos enfermedad, problemas, tribulación y hasta angustia. Porque es el pecado que crece. Y parece ser que es lo que nos anuncian aún los astros. Vemos los astros como la noche de hoy, la luna en penumbra. Nos hablan de que lo hermoso, lo bonito, no es perfecto. Por eso Santiago dice que el Padre de las luces, en quien no hay eclipse de variación, es diferente. La luna penumbral de esta noche nos anuncia que lo hermoso, la belleza de la luz natural tiene su límite. Así como la naturaleza tiene su límite, así como el ser humano y aún el cristiano tenemos límite. Dios lo que quiere es que nosotros esperemos en Él. Bueno, es evidente el desorden y caos en la naturaleza. ¿Qué nos produce en nosotros? Puede ser que haya personas, vamos a decir, puede ser que haya cristianos que se sienten bien. Aquí la Biblia dice que la creación gime. Yo te pregunto, ¿tú gimes por la situación como se ve? ¿O tú estás muy bien? Puede ser que tú te sientas bien delante de Dios. Puede ser que la vida te sonríe. Puede ser que en tu familia todo está bien, todo marcha sobre ruedas, todo viento en popa. Yo no tengo ningún problema, yo no me quejo, mucho menos gemir. La Biblia dice que la creación gime. ¿Por qué gime? El ser humano, el cristiano, debiéramos gemir. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y los gemidos son por ver la tristeza, el desorden, el caos, la vanidad, la corrupción. El cristiano no puede vivir tranquilo. Viene una pandemia, me encierro, me quedo en casa. Y no salgo para nada, pido por internet las cosas, no salgo, no me expongo. Yo no tengo problemas, no me quejo, mucho menos voy a gemir. ¿De eso se trata? Debemos gemir por ver la necesidad humana. Las personas que tienen que salir a ganarse la vida, las personas que no tienen un sueldo seguro, las personas que tienen que salir, muchos, qué bueno, afortunados desde su casa trabajan, no tienen que hacer presencia en su lugar de trabajo, pero otros tienen que estar allá, arriesgando, exponiendo su vida. El pecado, la desnutrición, cuántas cosas hay que debieran provocar un gemir humano, anhelando la redención.
Si tú como cristiano no gimes anhelando la redención, eres un cristiano conformista, egoísta, confiando en una gracia barata, no una gracia bíblica, una gracia barata. Muchos se sienten consentidos de Dios, no se preocupan. ¿Por qué será que el Espíritu Santo gime a una? ¿Por qué será que el cristiano no gime? Bueno, ¿qué más dice la palabra de Dios? El versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, eso ya me adelanté un poquito. La Biblia nos dice que nosotros gemimos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, que ya no tengamos estos cuerpos en los que está presente el pecado. Hemos tenido una redención en que somos libres de la culpa del pecado, pero tenemos la presencia de este cuerpo de pecado. Nosotros esperamos esa adopción completa como hijos de Dios, el ser transformados. Y la imperfección que vemos hace que gimamos anhelando algo más. Bueno, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué es esperanza? Hay cosas que tenemos, son promesa de Dios. Esperar es saber que tenemos algo, pero no lo vemos. Esperar es aguardar algo que queremos, que necesitamos, que anhelamos, que es nuestro, pero Dios lo sujetó a esperanza. A nosotros nos sujetó que esperemos. Espera es algo que Dios nos dice con frecuencia. Tenemos que saber lo que es esperar, aguardar con paciencia. Bueno, es evidente que muchas veces vivimos de manera limitada. Eso que tenemos es para nosotros, Dios nos lo dio. Otra forma de decir que tenemos esperanza es con paciencia lo aguardamos. Sigamos con la lectura, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nosotros oramos al Padre y pedimos cosas, a veces muchas cosas. Dios nos contesta, nos concede algunas y otras al parecer no. Hace algunas décadas yo recuerdo un corito. Dame la fe de Abraham para creer en ti. La fuerza de Sansón para vencer. No sé qué más pedía la sabiduría del Salomón. Y al último, para cerrar con broche de oro, el amor de mi Jesús. Ah, qué fácil es pedir. ¿Y qué le das al Señor? Le pides todo. Las virtudes se hacen a costa de sufrir. El que ha sufrido ha vencido el pecado. El que tiene paciencia es porque ha sido probado en su fe. Tú le pides a Dios y Dios no te da. Le vuelves a pedir a Dios y Dios no te da. Por tercera vez y Dios te dice, bástate mi gracia, no te voy a dar lo que me pides. Y eso es lo que produce la paciencia. ¿Has pedido a Dios que te aumente la fe, que te dé paciencia? Dios la produce el querer como el hacer, y eso duele. Es bien fácil, Señor, dame la fe de Abraham. Dame la sabiduría de Salomón, dame la fuerza de Sansón, dame el amor de Jesús. ¿Quieres todo? Bueno, y así le pedimos a Dios, dame. ¿Cómo hemos de pedir? No lo sabemos. Y ahí está algo de lo que hace el Espíritu Santo. Pide a nosotros con gemidos indecibles. Pablo dice, oraré con el Espíritu y oraré también con el entendimiento. Con el entendimiento puedo pedir cosas que no. El Espíritu intercede y dice, no le des esto, no te creas Dios, no le des. Bueno, muchas cosas, por poner un ejemplo de manera irónica, pero va por ahí.
Bueno, oremos primeramente dándole gracias a Dios por todo lo que nos da. Démosle gracias a Dios por su Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo nos dio el Espíritu? Dice, las primicias del Espíritu. ¿Y cuándo vino el Espíritu Santo sobre la iglesia? El día de Pentecostés. El día de primicias. Así como el hombre ofrendió a Dios primicias, Dios dio las primicias del Espíritu. Es decir, si tú tienes mucho del Espíritu de Dios, tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios, lo que tienes son primicias, es un poquito. Y si tienes muy poquito, si no vives lleno del Espíritu Santo que tendrás, pues más poquito, un espíritu contristado. Aguardamos por eso, gemimos por eso la adopción, porque queremos más. Cuando vivimos llenos, cuando queremos más y decimos, Señor, yo quiero más, yo quiero más. Así como Eliseo le dijo a Elías, dame una doble porción de tu Espíritu. Queremos más del Espíritu que nos guía, más del Espíritu que nos habla, más del Espíritu que nos constriñe, más del Espíritu que vivifica, más del Espíritu que nos guía y nos enseña a andar. Oremos que Dios nos dé más de su Espíritu y digámosle que estamos dispuestos a menguar nosotros para que Él crezca. Dios te bendiga.